Durante milenios, una verdad aterradora ha permanecido oculta bajo las capas de la historia oficial. Lo que estás a punto de ver no es solo un mito antiguo, sino el registro prohibido que la Iglesia intentó borrar para siempre. Existe un libro que explica el origen del mal de una manera tan radical que su contenido fue considerado una amenaza directa para el orden establecido. Un texto que habla de ángeles, gigantes y tecnología prohibida. En el siglo IV, un grupo de hombres poderosos se reunió en secreto para decidir qué debías creer y qué debías ignorar. Ese día, el libro de Enoc fue sentenciado al olvido eterno por una razón inquietante. Pero las palabras de Enoc no murieron, permanecieron latentes en las cuevas de Qumrán y en las montañas de Etiopía, esperando el momento exacto para revelar el mayor secreto de la humanidad. Prepárate, porque hoy la prohibición termina. Bienvenidos a una investigación profunda sobre el texto más peligroso de la historia. Lo que revelaremos al final de este viaje cambiará tu percepción sobre el cielo y la tierra para siempre. Todo comenzó con un hallazgo accidental que la élite religiosa esperaba que nunca ocurriera. En las áridas cuevas del Mar Muerto, unos pastores beduinos tropezaron con fragmentos de una sabiduría que el mundo había olvidado hacía 16 siglos. Entre los rollos de Isaías y las leyes de la comunidad, aparecieron copias del libro de Enoc. Esto confirmó lo que muchos sospechaban. Para los primeros cristianos y los judíos de la era de Jesús, este libro era sagrado. Pero, ¿quién era Enoc? La Biblia lo menciona apenas brevemente como el hombre que caminó con Dios y desapareció sin morir. Sin embargo, su libro narra una historia mucho más oscura y compleja de lo imaginable. El libro de Enoc no solo habla de profecías, sino que ofrece una cosmología detallada que desafía la narrativa oficial del Génesis. Aquí es donde empezamos a entender por qué los líderes del concilio comenzaron a sentir un miedo profundo. Al principio, figuras como Tertuliano y Justino Mártir citaban a Enoc como autoridad divina. Pero de repente, el viento cambió. Una sombra política comenzó a cernirse sobre el texto, marcando el inicio de su desaparición forzada. La verdadera controversia comienza en el capítulo 6, el relato de los vigilantes. Según Enoc, 200 ángeles de alto rango descendieron sobre el monte Hermón, pero no venían en una misión de paz o guía divina. Estos seres, liderados por Semiasa, cometieron el pecado definitivo, desearon a las hijas de los hombres. Esta premisa rompe con la idea de que el mal entró al mundo únicamente por la desobediencia de Adán y Eva. Lo más inquietante no ha sido revelado aún. Los vigilantes no solo tuvieron descendencia, sino que entregaron a la humanidad conocimientos que el cielo consideraba prohibidos para nuestra especie en ese momento de la historia. Azazel enseñó la metalurgia y la forja de guerra. Otros enseñaron el uso de cosméticos, el arte de la seducción, la astrología y el conocimiento de las raíces. Fue una transferencia tecnológica masiva que alteró el ADN de la civilización. De la unión prohibida entre ángeles y humanas, nacieron los Nefilim, gigantes de proporciones monstruosas que, según el texto, comenzaron a devorar los recursos de la tierra y, finalmente, a los propios seres humanos en un frenesí de sangre. Aquí es donde el relato se vuelve perturbador. El libro de Enoc sugiere que el diluvio universal no fue solo para castigar al hombre, sino para limpiar la tierra de una aberración genética producida por seres celestiales rebeldes. ¿Es posible que los restos de esta tecnología y esta estirpe sigan ocultos? La conexión entre estos ángeles caídos y los mitos de los dioses antiguos de Grecia y Sumeria es asombrosa, y el concilio lo sabía perfectamente. Nos acercamos al año 363 después de Cristo, el concilio de la Odisea. Fue aquí donde la suerte del libro de Enoc quedó sellada.
Pero lo que realmente discutieron en esas sesiones privadas va mucho más allá de la simple teología. Los líderes de la naciente iglesia estatal necesitaban uniformidad. El libro de Enoc presentaba un problema logístico y espiritual masivo. Otorgaba demasiada importancia a los ángeles y, por extensión, a un reino espiritual que los obispos no podían controlar. Si el mal no provenía solo de la voluntad humana, sino de una interferencia externa de seres divinos, el concepto de pecado y redención de la Iglesia perdía su sencillez. El control sobre las masas requería un sistema más directo de culpa y perdón. Pero aquí todo cambia. Existe una teoría, basada en documentos menos conocidos, que sugiere que el concilio prohibió el libro porque Enoc describía el calendario solar original, lo cual invalidaba las festividades lunares que la Iglesia estaba adoptando. Controlar el tiempo es controlar la adoración. Al eliminar el sistema de Enoc, la jerarquía eclesiástica pudo sincronizar la religión con el Imperio Romano, borrando las huellas de una astronomía sagrada que conectaba al hombre directamente con el cosmos. Enoc describe 10 cielos diferentes. Describe viajes dimensionales que hoy calificaríamos como astrofísica o ciencia ficción. Para un obispo del siglo IV, estas descripciones eran peligrosas, porque fomentaban la búsqueda de conocimiento individual en lugar de la obediencia dogmática. A pesar de las amenazas de excomunión, algunos grupos se negaron a soltar el libro. Lo más inquietante es que, mientras en Europa era quemado, en el Cuerno de África, una nación entera decidió arriesgarlo todo por protegerlo. La Iglesia Ortodoxa de Etiopía es la única en el mundo que mantuvo el libro de Enoc en su Biblia oficial. ¿Por qué ellos vieron un tesoro donde Roma vio una herejía? La respuesta se encuentra en el linaje del rey Salomón. Lo que sigue es perturbador. En los archivos secretos de Etiopía, se dice que el libro contiene las coordenadas reales de las prisiones de los vigilantes, seres que, según la profecía, serán liberados en los últimos días de nuestra era. ¿Es posible que la prohibición no fuera para protegernos del error, sino para ocultar que los antiguos dioses todavía están aquí, esperando bajo las montañas, tal como Enoc describió con aterradora precisión? Incluso el Nuevo Testamento no pudo escapar de su influencia. La epístola de Judas cita directamente a Enoc. Si el libro es falso, ¿por qué los apóstoles lo trataban como la palabra literal de Dios? Esta contradicción es la grieta en el muro del concilio. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, fue clave en la estocada final. Él argumentó que el libro era demasiado antiguo y que su autoría no podía probarse. Pero el verdadero motivo de Agustín era su incomodidad con la sexualidad de los ángeles. El concilio temía que el libro de Enoc diera pie a la magia y la invocación de ángeles. Querían un monopolio sobre lo sobrenatural. Si cualquier persona podía aprender los nombres de los ángeles y sus secretos, la Iglesia perdía su papel de intermediaria única. Sin embargo, lo más inquietante no ha sido revelado. Existe un pasaje en Enoc que describe la estructura de la materia y el universo de una forma que solo la física cuántica moderna empieza a comprender. ¿Cómo pudo un hombre antiguo saber esto? Enoc habla de piedras que arden, de lugares donde el tiempo se detiene y de puertas estelares. La prohibición evitó que la humanidad explorara una conexión científica con lo espiritual durante casi 2000 años. Un retraso evolutivo provocado por el miedo. Hoy, en el siglo XXI, el libro de Enoc está experimentando un renacimiento. Muchos creen que estamos viviendo exactamente el tiempo del que Enoc advirtió. Una era donde la tecnología prohibida vuelve a ser entregada a la humanidad sin preparación moral. ¿Son los avances modernos en edición genética y cosmética los mismos secretos que los vigilantes enseñaron antes del diluvio? El concilio intentó ocultar el patrón, pero el patrón se está repitiendo frente a nuestros ojos. Se rumorea que en los archivos secretos del Vaticano existe la versión completa y original del libro de Enoc, una que incluye los capítulos sobre el destino final de las naciones que nunca fueron traducidos al público. ¿Qué contienen esas páginas? Aquí es donde la historia da un giro final.
La verdadera razón de la prohibición no fue el error teológico, ni el calendario, ni los gigantes. Fue algo mucho más profundo que afecta tu propia existencia en este momento. El libro de Enoc afirma que los seres humanos tienen el potencial de alcanzar un estado superior al de los ángeles. Esta idea de soberanía espiritual total era inaceptable para un imperio que necesitaba súbditos obedientes, no dioses despertando a su poder. El secreto del concilio fue ocultar tu verdadero origen. No eres solo un pecador en busca de perdón. Según Enoc, eres un testigo de la justicia cósmica, capaz de juzgar incluso a los seres que cayeron del cielo. Ellos te tenían miedo a ti. Escuchad, hombres de la tierra. Comienza uno de los fragmentos recuperados. El mensaje de Enoc era un llamado a la resistencia contra la tiranía espiritual. Al prohibir el libro, intentaron cortar el cable que nos conectaba con la rebelión contra la oscuridad. Los Nefilim no desaparecieron por completo. Enoc sugiere que sus espíritus quedaron atrapados en la tierra como demonios, seres sin cuerpo que anhelan la fisicalidad. Esta es la base de toda la demonología moderna, que la Iglesia simplificó para ocultar su origen real. Al eliminar a Enoc, la Iglesia eliminó el contexto de la guerra espiritual. Nos dejaron luchando contra sombras, sin saber de dónde venían ni por qué nos odian tanto. La prohibición fue una táctica de desarme intelectual y espiritual. Recientemente, se han descubierto estructuras masivas bajo el hielo de la Antártida y en las selvas del Amazonas, que coinciden con las descripciones de las ciudades de los gigantes. El mundo físico está empezando a validar lo que el concilio llamó fantasía. Si el libro de Enoc es cierto, entonces la historia humana es mucho más antigua y mucho más extraña de lo que nos han contado. No somos la primera civilización avanzada en este planeta, y probablemente no seremos la última en caer por el orgullo. La política del siglo IV no podía permitir un libro que hablaba del juicio inminente a los reyes y poderosos de la tierra. Enoc profetizó que los líderes serían entregados a las manos de los elegidos. Era un manifiesto revolucionario bajo el disfraz de una revelación. A medida que nos acercamos al final de este viaje, una pregunta queda flotando en el aire. Si el libro fue ocultado para proteger una estructura de poder que ya no existe, ¿por qué sigue siendo un tabú en la mayoría de las denominaciones hoy en día? Tal vez porque la revelación de Enoc no solo destruye el dogma religioso, sino también el paradigma materialista. Nos obliga a aceptar que somos parte de un ecosistema interdimensional, donde nuestras acciones tienen repercusiones en mundos que no vemos. Noé no fue solo un constructor, fue el guardián de los escritos de su bisabuelo Enoc. Él llevó estas verdades a través del agua, para que nosotros, miles de años después, pudiéramos recordar quiénes somos realmente. El mensaje sobrevivió, a pesar de todo. Estamos llegando al punto de no retorno. Lo que se decidió en el concilio de la Odisea fue un intento de borrar nuestro futuro al esconder nuestro pasado. Pero la verdad tiene una forma de filtrarse a través de las grietas del tiempo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación es el secreto final. La razón definitiva por la que no quieren que leas este libro tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestra atmósfera. Enoc describe el regreso de los vigilantes, pero no como una invasión externa, sino como un despertar de algo que siempre estuvo aquí. El libro prohibido es en realidad un manual de identificación para los tiempos que estamos viviendo. El conocimiento es poder, y el secreto del concilio fue mantenerte en la ignorancia de tu propia importancia en este drama cósmico. El libro de Enoc te devuelve el papel protagonista, te devuelve la vista en un mundo de ciegos. El libro de Enoc no fue prohibido porque fuera falso, fue prohibido porque era demasiado real, tan real que ponía en peligro el control de los imperios humanos sobre el espíritu del hombre. La verdadera historia del mundo está escrita en los márgenes de lo que nos permiten leer.
Pero los márgenes se están expandiendo. La prohibición ha terminado. La pregunta es, ¿estás listo para lo que Enoc tiene que decirte? Este es solo el comienzo. Las puertas del conocimiento prohibido se han abierto de par en par. Lo que encuentres dentro dependerá de tu valor para mirar más allá del velo que el concilio tejió hace 16 siglos. Deja tus dudas en los comentarios. ¿Crees que estamos viviendo el regreso de los vigilantes? El debate sobre la verdad prohibina apenas comienza. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del secreto más grande de la historia.